pues que ellos no ven, pues que no tiene que ser todo tan oscuro como se plantea, ¿no, Silvia? Ponlos un poco en detalle para que conozcan a qué nos referimos, compañera. A ver, por ejemplo, todos aquellos familias que viven cerca de un entorno rural o que tienen jardín, Uh-huh. puede que los niños estén percibiendo gnomos. Ajá, correcto. ¿Vale? Se sabe que los gnomos no se dejan ver por los adultos, puesto que su relación con ellos ha sido siempre muy tirante. Muy tirante, correcto. Sí, así es. Tenemos múltiples cuentos en que nos explican cómo las personas, el humano, se aprovecha del gnomo e intenta recabar lo máximo y después estafarle. Uh-huh. ¿Vale? Mientras que el niño no tiene esa maldad, ¿no? El niño no tiene esa maldad y, bueno... El gnomo le premia, pero le premia porque sabe que el niño no va a ir a buscar más. Simple y llanamente va a actuar como un niño. Justamente el adulto todo lo contrario, ¿no, compañera? Precisamente. Uh-huh. Cuéntame más. Podría darse el caso, pues, de que estuviera viendo un hada. Uh-huh. Que también hablamos de entornos rurales. Hemos perdido un poco eso. La conexión, porque ¿no? Con la conexión, uh-huh. Pero los niños pueden estar viendo esas cosas que nosotros ya no podemos percibir como adultos. Uh-huh. De hecho, ellos continúan manteniendo esa conexión en esa infancia, pero es lo que os comentaba, ¿no? El hecho de que quizás hay un momento en el que la desconexión se produce, y no solamente se produce en base a que ese amigo invisible, como ha dicho Silvia, un férico, deja de existir, sino que nosotros mismos nos desconectamos directamente, pues, de esa madre tierra, ¿no, Silvia? Desgraciadamente. Claro, han dejado de existir para nosotros. Los hemos ignorado. Y a ellos ya les está bien mantenernos en mundos separados. Ajá. Por decirlo de alguna manera. Esta es una posibilidad. Posibilidad es que sea también un familiar fallecido, pues que esté allí protegiéndolos sencillamente o visitando. Uh-huh. Un familiar fallecido, vamos a poner un abuelo, una abuela, un tío, un hermano, o un hermano de alguien de la familia, o del padre o de la madre, que bueno, pues yo recuerdo un caso, si no recuerdo hace poco tiempo, Fran lo comentaba y lo explicaba a través de las noticias del misterio en el canal de YouTube, de esa mujer que su bebé, pues estaba descansando y una cámara de estas para vigilar a los bebés, pues capta algo que hay al lado del bebé constantemente. Bueno, después de preocupaciones, dolores de cabeza, etcétera, al final la mujer, pues intuitivamente hablando claro, pero yo digo que la intuición es un poder muy importante también, y al final acaba relacionando que eso que hay al lado de su hijo no deja de ser su hermano que falleció y que está vigilando y cuidando a su sobrino. Pues qué bonito, ¿no, Silvia? Plantearlo desde ese punto de vista, ¿no, compañera? Claro. Ahí entramos después en las limitaciones mentales de cada uno. Uh-huh. En el sentido de, bueno, los miedos, los temores y, bueno, este aislamiento que estamos sufriendo cada vez más. Esta mecanización de la mente. Mecanización, la verdad, y hemos de ponerlo sobre la mesa, que hace Víctor, pues que cuando una criatura nos la encontramos, todo el mundo, y Víctor, y hemos de ser sinceros, todo el mundo tiene en la mente esa imagen, la imagen típica de la niña o el niño que está jugando tranquilamente en su habitación, o la niña que está jugando con sus cositas, con sus muñecas, o con lo que sea, o con su coche, lo que quiera, y que de golpe y porrazo, pues, dice, no hagas esto, o no hagas lo otro, o no quiero que hagas esto. Y tú le preguntas, ¿no? ¿Con quién estás hablando, no? Y te dice, no te lo puedo decir. Uh-huh. Cuando todos sabemos que realmente para los niños los secretos, sinceramente, es algo que hemos de dejarlo claro y hay que ponerlo encima de la mesa, es algo muy complicado que se pueda dar. El problema está en cuando
ves que la actitud de la criatura empieza a cambiar de una manera que no precisamente es la adecuada, y me refiero a que empieza a ocultar cosas, empieza a intentar evitar hablar de ciertos temas, intenta evitar, lógicamente, hablar de este amigo invisible, y ahí es cuando realmente la cosa puede llegar a ser preocupante, ¿no, Víctor? Y vamos a ponernos, lógicamente, en la situación en la que estamos dándonos cuenta que de alguna forma esa entidad, de alguna manera, de alguna forma, está intentando manipular a esa criatura, ¿no, compañero? Sí, así es, claramente manipular a la criatura. Muchas veces también, en muchos casos, obliga al niño a mentir. Incluso ya hay casos más extremos, podemos decirlo, que incluso le obliga a hacer algo malo. O sea, yo cuando me enteré de este tema estuve buscando algún caso aislado tal. Hay casos, cuidado, hay casos muy chungos, y hablando claro, Víctor, pero explícanos, no sé si has visto alguno así concreto. He visto alguno, pero hay uno que a mí me dejó bastante horrorizado, que tiene que ver con maltrato animal, y no voy a explicarlo porque creo que no es, no creo que vaya, no me sale explicarlo, ¿vale? Pero hasta ese punto, ¿no, Víctor? Cuéntanos, compañero. Hasta ese punto, ese es el caso que iba a contar. Ocurrió en Estados Unidos hace además no demasiados años. Uh-huh. Y un niño, obligado en teoría por su amigo invisible, llegó a matar a su perro. Cogió un cuchillo de la cocina, le clavó el cuchillo al perro, y claro, cuando la madre vino y vio la escena horrorizada, pero cariño, ¿qué has hecho? No, es que me ha dicho que tengo que hacerlo. Pues si no me va a pasar a mí. Es que cuidado, cuidado. Y todo esto, y Fran, volvemos a ti en este caso, porque claro, yo sé que tú tienes un caso en concreto, quiero que nos lo expliques, y lógicamente a partir de ahí pues también abramos un poco más la mente, pero están esas dos vertientes, ¿no? La cara y la cruz, el yin y el yang, el blanco y el negro, toda la vida ha sido así, ¿no? El lobo blanco y el lobo negro, en el que, claro, cuando uno se encuentra con, como ha dicho Silvia, ¿no? Con temas puntuales que los puedes vincular o relacionar pues con elementales o con seres esféricos, como ha dicho en este caso nuestra compañera Silvia, pues ser esférico en este caso, no hay problema. El problema está cuando se empiezan a ver dibujos en los que el color rojo está muy latente, y en el que ves a alguien que es mayor que esa criatura que tú tienes y que dice que es su amigo y que él lo ha dibujado, y tú realmente dices, bueno, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? E intenta evitarlo. Yo creo que esa dualidad, ¿no?, que siempre ha existido en este mundo y que siempre existirá hasta el día del juicio final, es algo que, bueno, pues puede crear desde la paz más absoluta y la tranquilidad más absoluta al desasosiego más exasperante, y que te puede llevar, bueno, pues a volverte loco, literalmente, ¿no, Fran, compañero? Sí, pero fíjate que en el caso de los amigos invisibles, los casos oscuros son los mínimos, Uh-huh. Realmente hay casos, pero son casos muy contados. Y si alguien, su hijo o su sobrino o el hijo de un amigo tiene un amigo invisible, tampoco tienes por qué tener tanta preocupación, a menos que veas que están sucediendo cosas raras. Son casos mínimos. Lo más normal es el caso que ya relatábamos hace 4 años y pico, ¿no? De un niño de mi entorno familiar, ¿no? Que tenía un amigo invisible, pero que es que además no lo ocultaba en ningún momento, Ahí está. O sea, te lo podía definir, te podía hablar, te decía que era un niño, y lo que comentábamos antes, ahora, si bien toda la familia nos acordamos de ello, pues 4 años después, ella no recuerda prácticamente nada. Sí, se recuerda aquello vagamente que hablaba de un amigo invisible, de que la gente le hablaba de un amigo invisible, pero no lo recuerda. Y no es un caso aislado, sucede con muchos niños. A medida que vamos creciendo, bien sea por nuestros prejuicios, bien sea por nuestro entorno social, bien sea por nuestro entorno familiar, junto con el amigo invisible suelen desaparecer los recuerdos de ese amigo. Ahí está. Seguramente nosotros no lo recordamos, pero a lo mejor nuestro padre, nuestro tío, nuestro hermano mayor nos dice, ¿te acuerdas cuando tenías un amigo invisible? Y nosotros no lo recordamos. Uh-huh. Yo quiero ya que está Miki aquí con nosotros, y me gustaría saber su opinión. La pregunta es, ¿tú qué crees que puede motivar que... Fíjate que son 4 años, que no estamos hablando de algo de una distancia extrema, pero ¿qué es lo que puede hacer
¿O qué opinas tú que puede hacer que se olvide absolutamente todo? Que olvides el rostro de ese amigo invisible, que olvides cómo se llamaba, que lo olvides todo. ¿Es esa desconexión, Miki? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que existe el proceso también propio de bueno, el ser humano como protección. Yo creo también como protección, que va intentando a base de, bueno, no hables con esto, no hagas esto, no hagas aquello. Supongo que es un poco... Bueno, que al final se va tendiendo a olvidar, o casi que por convencimientos no propios, sino porque te lo están continuamente machacando. Y bueno, pues al final supongo que ya, para evitarte problemas, yo digo, cuando eres pequeño, ya tiendes ya a borrarlo, a hacerlo desaparecer, ¿vale? Y bueno, pues de alguna manera también yo creo que entra un poco el mecanismo también del sueño, que yo también creo que el mecanismo del sueño no lo entendemos mucho, mucho cómo funciona, pero yo creo que el sueño tiene mucho que ver con todo esto que a nosotros nos va pasando, y que hacemos procesos de borrado, no borrado y demás en el momento que estamos dormidos. ¿Tú crees que en esta propia existencia podemos hacer procesos de borrado, de reset? Sí, ¿no? sí. Pero bueno, yo voy a lo mejor voluntario o involuntariamente, tampoco o voluntaria o involuntariamente, como tú dices, en este caso. Pero yo me hago una pregunta. ¿Y si todos nacemos con ciertas capacidades que vamos perdiendo cuando comenzamos a poner filtros a nuestra percepción de la realidad mediante el pensamiento racional, y rechazamos otras formas de percepción determinados por nuestra educación y entorno? Silvia, al final el raciocinio acaba anulándonos y alejándonos de esa percepción, de esa magia, compañera, como dice Miki Nieto. Vamos a ver, yo para empezar no creo que se pierda nada, simplemente lo aparcamos. Entonces depende de la mente que tenga cada uno, si es más analítica o es más creativa, pues tendrá las puertas más abiertas o las tendrá cerradas con 18 cerrojos. Sí, pero Silvia, estamos hablando de Amigo Invisible. Amigo Invisible me refiero hay una edad en la que más o menos se acaba. Sí, eso sobre no los 8 45, años. Por eso me refiero, no puedes tener 45 años, por mucha mente abierta que tengas, y a los 45 años no va a tener un amigo invisible. Puedes tenerlo, yo no digo que no. Cuidado, pero me refiero que yo... comenta Silvia, a los 8 años se acaba. ¿Por qué se acaba a los 8 años? Bueno, pues porque a lo mejor de alguna manera entras en ese convencionalismo, ¿no? Silvia, apunta, compañera. Sí, pero vamos a ver, se acaba como se acaban tantas cosas. Quiero decir que si tú coges a una persona adulta y empieza a preguntarle a partir de cuándo tiene recuerdos, somos pocos los que tenemos recuerdos a partir de los 3 años. Muchos no se acuerdan de lo que hacían a los 8. Correcto. O se pueden acordar de algo muy puntual, pero no se acuerdan ni a qué jugaban o a algo que les gustase mucho, como puede ser, yo que sé, dibujar, y ya no se acuerdan que dibujaban. O sea, es muy normal. ¿Por qué? Porque lo han asumido, han trascendido esa, pero ¿dónde esa queda? experiencia. Silvia, pero la pregunta que supongo que se hará toda la gente es, entendemos que todo eso que se olvida está, como tú bien dices, en algún lado. Queda en el subconsciente. La pregunta es, ¿puede resurgir, compañera? Bueno, puede resurgir haciendo una terapia regresiva si se quiere buscar algo muy concreto. No, pero yo creo que no se refiere a eso, se refiere... Me refiero a si puedes volver a abrir ese tercer ojo, literalmente. Y amigo invisible. Soy muy claro, ¿no? Porque claro, aquí hemos hablado, el amigo invisible para un niño puede ser, Silvia, y quiero preguntártelo a ti, que en este caso tú pues conoces a personas del ámbito de la mediumnidad y demás, ¿puede ser el equivalente a un medium que con edades más adultas directamente tiene esa conexión con el otro lado, compañera? En algunos casos sí, pero en algunos otros casos pueden ser otro tipo de entidades que o no las abandonan nunca, lo que pasa que no te lo van a decir, porque ya estamos hablando de chamanes, de brujos, entendiendo por brujo no el brujo pirujo, Sí, vamos a hablar en contexto. Sí. Que son experiencias muy personales y a lo mejor ellos no han dejado estas personas no han dejado de tener estas experiencias durante toda su vida, solo que las ven de otra manera, ya no la ven como un amigo invisible. Claro, sí, no. Claro, cuando eres un niño, esa entidad o ese elemento lo ves